Ya, listo. Ok, gracias. A ver, el ángulo de fricción era, creo, 27 grados. Sí. Sí, Tenía un módulo elástico de 35 meganewton sobre metro cuadrado. ya sobre metro cuadrado, y un coeficiente Poisson de 0, 0,3. 3. Ya. Y acá abajo teníamos una densidad de 15 creo, Sí, newton metro cúbico, una cohesión de 28. 28 kilopascal y un ángulo de fricción de 0. Exacto. Un módulo elástico de 1. no, Ah, no, no. 12. 12 12. kilonewton metro cúbico y un módulo elástico de 0,4 creo que era. Sí. Ya, Una ecuación de el nivel freático 0,4. está aquí. Límite líquido también tenía. Ya, sí, el límite líquido, ¿cuánto era? 52. 52. La relación de vacíos, 1.5. 1,5. no. Bien, entonces con esos datos, nosotros vamos a calcular cuánto era la carga Q. 890. 800, 900. 900, 80. kilonewton. Y teníamos el área B 2 y L2. y L2. Y DF era 1, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces ya habíamos calculado la capacidad de carga. ¿Cuánto nos dio Q sub? Q Ingeniero, sub, a mí me salió 731.89. 731.89. Dividido para 3, el Q admisible. Era 857. 857.88 era. Ya, 857.88. 857.88. Y eso dividimos para 3. Sí. 285,96. 285.96. Y el esfuerzo de descarga de la estructura es 980 para 4. 245. 245. Bien, entonces estamos ahí. Estamos dentro de la capacidad de carga, ¿no? Entonces no tenemos problema. Lo primero que se analiza es la capacidad de carga, la capacidad admisible, para ver si cumple y si podemos, digamos, cimentar la estructura. Independientemente de lo que tenemos que ver enseguida, que es los asentamientos. Entonces vamos a ver primero el asentamiento elástico, que es el inmediato. Vamos a darnos cuenta que por las características materiales no es realmente tan preocupante, no va a ser muy pequeño, pero eso ocurre durante el proceso constructivo. En el momento que construimos, ocurre el asentamiento inmediato. Entonces, vamos a analizar. Yo creo que ya lo analizamos ayer, el asentamiento inmediato, todavía no. No, no. No hemos analizado. Entonces, ya el asentamiento lo vamos a hacer para las dos capas. Entonces, son dos capas que tenemos, ¿no? Porque el análisis me da chance hasta 5 veces la base, pero como yo tengo a 4 metros un cambio, yo tengo que usar dos capas. Con un esfuerzo aquí y el esfuerzo inducido acá. Entonces, primero con arriba, Q sub 0 por alfa B prima por 1 menos mu al cuadrado sobre el módulo elástico por IS y F. Bien, entonces Q sub 0 ya tenemos, que es 980 para 4. $245. 245, ¿no? Esto tenemos así, 245. Alfa, como es en el centro, es 4. Y B es la mitad, viene a ser 1. Es B entre 2, cuando es por
1 menos coeficiente de Poisson 0,3 al cuadrado sobre el medio del elástico, que es 35.000 kilonewton metro cuadrado, y S, ¿ya? Y S lo sacamos en función de a qué es igual IS, es igual a F1, y S ya sabemos que es igual a F1 por 1 menos 2 mu sobre 1 menos mu por F2. Entonces F1 en relación de M y N lo sacamos. M para este caso va a ser igual tenemos que M es alfa, sabemos que es 4. M, la relación es L entre B. Y N, la relación para el centro es H entre B entre 2. Entonces, aquí tenemos L entre B es 1. 2 entre 2, 1. Y H es 4 para, tenemos B entre 2, que es 1. Tomamos la longitud que tenemos del estrato a analizar. Y en este caso tenemos 4. Entonces vamos a las páginas 248 para F1. Entonces busquen con M igual 1. 0,48. 408. 0,408, correcto. Entonces F1 es 0,408 por 1 menos 2 veces 0,3 sobre 1 menos 0,3. Y F2 lo vemos en la página 252. 0,037. DF entre, a ver, DF entre B. B es 2 y DF es 1, es 0,5. Y US es, a ver, DF entre B es 0,5 y B entre L es 1. Tenemos que interpolar entre 0,4 y 0,6. Tiene que hacer una interpolación ahí. A ver, señoras, interpolar ahí. Vamos a sacar la mitad ahí. 4, 11, 7, 3, 5. 3, 5. Ingeniero, ¿y F2 no lo sacamos también con la tabla? Perdón. F2 con la tabla también, mi N. N. A ver, si tú ves en el lado izquierdo está N, que es H entre B entre 2. Sale 4. 4. F2 sale 2 es la base. B entre 2. un N de 4 con un M de 1. F2 da 0,27. ¿Cómo? F1 da ¿cuánto? 0.036 con la tabla. A ver, con F1 tenemos con M que es 1. Sí. Y N' es 4. Me da 0,408. Mismo para F2. Y F2, ¿cuánto da F2? 77,5 más o menos. Tomamos la mitad directamente. Da 0,775. F2, 0,775. Ese sería F2. Entonces por 0. No, es 0,037. ¿Cómo?
Según Tengo, la 5.9 es 0.027, los valores de M1 y M4 es un crecimiento de 0.027. Eso es ingeniero F2. ¿cuánto? ¿Cuánto es F2? 0.027. B entre L. Ah, no, B entre L es 0.5, perdón, yo estoy equivocado aquí. Es 0.5 B entre L. No, B entre L es 1. No está bien. B entre L 1. DF entre B es 0.5. Eso me da 0.775. Entonces tengo 0.775 multiplicado por esto. Estamos confundidos, ingeniero. A ver qué pasa. A ver cuál es la confusión. Lo que pasa es que tenemos M y tenemos N. A ver, Y N lo según tienes, N lo tienes en el eje de ordenadas. sí, Ya. Busca en las órdenes de ordenadas 4. sí, ingeniero, sí, por eso le digo, se tabla 1, 0.488. Y según la tabla F2 nos sale 0.7. Nos sale con otro valor de F2 y no sabemos de dónde sale. A ver. Ah, perdón, F2. Ah, yo soy el que estoy errado. Yo estoy sacando IS. Estoy dando la tabla 5.10. Yo estoy sacando el IS, el IF, disculpen. Es el F2. ¿Cuánto sale el F2? ¿El F2 cuánto sale? 0.037. 0, Ese es el F2. 0, ¿cómo? 0.37. 0.37. Sí. Ya, 0.37, correcto. Había sacado el IF es el que estoy errado. Entonces, ¿cuánto me da este aquí? ¿Cuánto me da el IS? Le falta un 0 al... A ver, tenemos algún problema con la comunicación. Es 0037 aquí, ¿no? Ya. Ya. ¿Cuánto les da el IS? 0.429. 0,429. 429. Sí. Este es más aquí. Este más. 0,429. Ya. Aquí es más. F sale 0.75. El otro sale 0.775. El IF. Entonces, el asentamiento elástico, la primera capa, ¿cuánto me da? Borramos esto. Sacamos el asentamiento elástico.
A ver, ¿Cuánto le dio el F? 0.5. bien. A ver. ¿Cuánto es el asentamiento? A ver, compañeros. ¿Cuánto es el asentamiento? Creo que no. A ver, compañeros, ¿sí se copia? Lo escuchamos. ¿Sí escuchan? ¿Hay algún problema? No los copio bien. A ver, ahí. Ya, ¿cuánto tenemos entonces en el resultado? Un 47 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 8.47 por 10 a la menos 3. 8,47 por 10 a la menos 3. Sí. Ya, o sea, tenemos 8,47 milímetros. 8,47 milímetros. Ese es el asentamiento que se va a generar en la parte superior, en la capa superior, ¿no? Mm. 8,47 por 10 a la menos 3 metros, que viene a ser 8,47 milímetros. Bien, entonces tenemos bien. Ahora vamos a analizar el asentamiento elástico de la capa inferior. Y para ello necesitamos el esfuerzo aquí, en este punto. La capa de abajo también es 4 metros. Vamos a hacer la consideración, el esfuerzo inducido que llega ahí. Utilizamos el criterio lo más rápido. Vamos a usar el 2-1, el criterio 2-1. Entonces tenemos el primer asentamiento, S1, 8,47 milímetros. Entonces usamos 2-1. A ver, no sé si se acuerdan. Que el esfuerzo al calcular en el criterio 2-1 es Q
sobre B más Z por L más Z, siendo Z la profundidad al punto que vamos a analizar. En este caso, B es 2 y L es 2 y Z es 4 metros. Q es la carga que tenemos. En este caso tenemos 980 kilonewton dividido para B, que es 2, más Z, que es 4, por L, que es 2, más Z, que es 4. De esa manera obtenemos el esfuerzo inducido en este punto con el criterio 1-2. Entonces tenemos 980 dividido para 36. 27.22 kilonewton metro cuadrado. Esa es la descarga que tenemos ahí y con la que vamos a analizar el asentamiento elástico acá, ¿no? Entonces tenemos S igual, la descarga es 27.22 por alfa, que es 4, por B, que es 1. B entre 2 es 1, porque era B entre 2, por 1 menos coeficiente Poisson al cuadrado, 0.4 al cuadrado, sobre el módulo elástico. ¿Perdón? Que es 4. 4 es alfa. Poniendo 4. ¿De qué valor poniendo 4? A ver. No te copio bien. Algo pasa con la... Exacto. A ver, ahí sí atendemos. Tú me dices dónde está ¿de qué hablas? El 4 que... Que yo estaba preguntando porque ya compañeros porque algo pasa con la voz. Déjame ver qué está pasando. A ver, estamos haciendo el análisis 1 para 2. Para utilizar el criterio de 1-2, que es el criterio del código de Boston, 2 vertical, 1 horizontal, y transmitimos el esfuerzo inducido, ¿no? Con esta relación, la carga Q dividido para B más Z. Z es el punto donde vamos a analizar, en este caso es 4, por L más Z. Entonces, Z nuestro es 4. 980 es la carga que tengo ahí arriba. Sobre la base, que es 2, más 4, por la longitud, que es 2, más 4. Esto sería 6, 6, 36. 980 para 36 me da 27.22 kilonewton metro cuadrado. El esfuerzo inducido en este punto. Con ese esfuerzo voy a calcular la deformación elástica. 27.22 por alfa B, B entre 2, B prima. B prima para el centro es B entre 2. Se quedó. Ya. B prima es B entre 2, sería 4 por 1. Y eso multiplicado por 1 menos μ al cuadrado, que es 1 menos 0,4 cuadrado, sobre el módulo elástico, que es 12.000 kilonewton metro cuadrado, por IS, que es el mismo anterior, no varía. Tenemos las mismas características de la cimentación. ¿Cuánto era IS? A ver si me dan el valor de IS. A ver, compañero, no lo copio.
punto 429. Mm, mm. Algo pasó. Vamos a ver. Ujú. A ver, el IS daba. ¿Cuál es el valor? 0.429. Algo pasó con él. Con la. 0. ¿Se escucha? A ver, ¿me copian ahí? Sí, pero no los copio. A ver. ¿Cuánto da? Da 0.429. Uy, uy. Bueno, el IS me acuerdo que era 0775. Y este era 049. 29. 049. Ujú. ¿Cuánto da el asentamiento por... Vale. Wow. A ver. Cuatro veintinueve era ya. 0429 era este, ¿no? Ya, por el chama que sea, porque no, algo pasó con la voz. Ay, ay. A ver, ya está. A ver, me copian ahí. Atención, compañeros. Atención, ¿sí me copian? A ver, aló, aló. ¿Me copian ahí? Sí, sí, me escuchan ahí. Ya, listo. Bien. Entonces, ¿cuánto sale el asentamiento de aquí, abajo? Mm. 53.000. No.
2,53 milímetros. Ya, entonces tenemos 2,53 milímetros, lo cual nos va a dar 7, 3, 10, llevo 1 y 4, 5, 10, llevo 1 y 3, 11 milímetros el asentamiento total elástico. O sea, 1 centímetro. Eso está súper dentro de lo razonable, ¿no? O sea, 1 centímetro durante el proceso constructivo, hasta que se termine la construcción, toda la carga, el asentamiento total va a ser de 11 milímetros, considerando las 2 capas. Ahora vamos a ver el asentamiento por consolidación. O sea, una cosa es el asentamiento elástico, que eso acompaña a la capacidad de carga, ¿no? Dado que tenemos la capacidad de carga que cumple, estamos dentro de lo establecido. Así también con el asentamiento elástico, apenas 1 centímetro. Vamos a calcular ahora el asentamiento por consolidación. Entonces tenemos que el asentamiento por consolidación vamos a considerar una normalmente consolidado. Lo vamos a considerar normalmente consolidado. Y esto es igual a C sub C por H sobre 1 más E sub 0 por el logaritmo del esfuerzo efectivo vertical más delta sigma sobre el esfuerzo efectivo vertical. Este sería, digamos, nuestro asentamiento. Pero para analizar ese asentamiento, yo tengo que sacar el esfuerzo promedio aquí en la mitad. Y utilizo el criterio de Simpson. ¿Cómo saco el esfuerzo promedio? Ese delta sigma promedio. Para el caso de estas cimentaciones, es igual a el esfuerzo delta sigma 1, que sería aquí arriba, más 4 veces delta sigma en la mitad, más delta sigma 2, que sería acá abajo. Este sería delta sigma 1, delta sigma 2 y delta sigma m, la mitad. Todo esto sobre 6. Esta es la regla de Simpson para sacar el esfuerzo promedio en la mitad, ¿no? Entonces vamos a proceder para determinar los esfuerzos que se desarrollan aquí, aquí en el centro y aquí abajo. Tenemos que hacerlo con la relación MN. Vamos a hacerlo rápidamente para avanzar con el criterio 1-2. Criterio 1-2 utilizamos, digamos, para determinar aquí los esfuerzos. Entonces ya tenemos que el esfuerzo aquí en 1 ya lo habíamos sacado. ¿Cuánto era? Delta sigma 1, ¿cuánto era? 245. Teníamos 980 para 36. 200. Porque era 27.22. Era 4 B, Z más B. O sea, 4 más 2, 6 y por 6, 36. Sí. Eso nos daba, ¿cuánto? 27.22. 27.22. Entonces tenemos 27.22 más el esfuerzo en la mitad. Serían 4 y 2, 6. Sería 980 dividido para 6 más 2 por 6 más 2. O sea, para 64. ¿Cuánto nos da? Para 64. 980 para 64. 15.31. 15.31. 15.31. 15.31. Se quedó la cámara. 15.31 más el esfuerzo inducido acá abajo, que sería 980 dividido para
6, Cuatro. perdón, 4 y 4, 8. 8 más 2 para 10, Para más, 100. 10 por 10. Para 100. 980. 80. Sería 980, ¿no? Ah, pero este es por 4. 1531 es por 4. Es 4 el esfuerzo medio. 1531 por 4. 61.25. 61.25. Más el último que era 980. Todo eso sobre 6. ¿Esto cuánto nos da? $16.37. Perdón, ¿cuánto? 16.37. 1637 kilonewton metro cuadrado. Fíjense que cuando sacamos el intermedio era 15 y pico, ¿no? Entonces el sigma promedio tiene una modificación pequeña con esta regla de Simpson. Esta es la regla de Simpson. Simpson establece pues este criterio para poder determinar el esfuerzo medio aquí en la capa. Entonces vamos a sacar el C sub C. Es igual a 0. Según Terzaghi, 009 multiplicado por el límite líquido menos 10. En este caso tendría 0.09 por 52 menos 10. ¿Cuánto me da eso? $0.378. 0.378, correcto. Entonces tenemos, Falta ya el- tenemos, ahora sacamos el esfuerzo efectivo vertical. ¿Cuánto sería el esfuerzo efectivo vertical aquí en este punto? A ver, tienen que acordarse, porque eso es toda la vida. Eso lo van a ver, Estuvo ahí. A ver, el a ver, lo van a ver toda la vida. A ver, Voy el a trabajar. gamma, Donde tengo 15 0, por 378 multiplicado por el espesor de la capa, que es 4 metros, sobre 1 más 1,5 por el logaritmo del esfuerzo efectivo vertical. Entonces el esfuerzo efectivo vertical lo voy a sacar aquí. 18 por A ver, sería 18 18 por por 5. 4, por 5. Por 5 desde arriba, señor. Listo. 18 por 5. Tú tienes que hacerlo desde el terreno natural. Ya. Ya. Más 15 por 2. Más 15 por 2. Menos, acuérdense que el nivel freático estaba aquí. Sí. 9.807 por 2. Ya, ¿cuánto es eso? 18 por 5 más 15 por 2 serían los esfuerzos verticales, menos 9.807 por 2. $100,39. ¿De dónde sacó ¿Cuánto? el 809.87? Eso es el gamma de agua, Ay, kilonewton. sí. Esto está en kilonewton, es la densidad del agua. Ese sí. es el gamma. Son 2 metros debajo del nivel del freático, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuánto da? 100,39. 100,39. Bien, 139 va a ser el... Tenemos entonces ya el esfuerzo, de tal manera que esto va a ser igual al logaritmo de 100.39 más delta sigma, que era 15... ¿Cuánto era, perdón? 16. 16.37. 16.37 sobre 139. Entonces, tenemos ahí 100.39 más 16.37 dividido para 100.39 logaritmo igual 0.06. 006 por 4 por .378 dividido para 2,5.
0.0396. pero en metros. Ujú. Sí. Sí, 0.0396. 0.0396 metros por 100, para sacarlo en centímetros, tengo 3,96 centímetros, 3.96 centímetros, alrededor de 4 centímetros se va a sentar la estructura, que eso no es inmediato. Esos 4 centímetros ocurrirán en el lapso de un tiempo que estará en dependencia del drenaje, de la condición de drenaje. Si es lenta, puede demorar 10 años, 15 años, 20 años. Si es rápida, si digamos hay flujo de agua rápido, hay salidas rápidas, en una condición no establecida, por ahí hay algún tratito de arena, alguna cosa, pueden ser meses. Pero en algunas condiciones pues ocurre que ese asentamiento se da al cabo de 1 año, 2 años, ¿no? Y 4 centímetros estamos prácticamente dentro de algo tolerable, lo diríamos así, ¿no? Aquí la tolerancia que generalmente se da es 2.5 centímetros, 25 milímetros. Se establece siempre que esa es la tolerancia, pero en nuestro medio, una tolerancia de generalmente pasa a los 5 centímetros, llega hasta los 10 centímetros, ¿no? La tolerancia que se da en nuestros casos. 4 centímetros que no ocurrirán inmediatamente, ¿no? Más los 11 milímetros sería 4 y 1, 5 centímetros va a ser a la final. El total en un tiempo que no lo sabemos y que estará en dependencia, que se lo puede calcular siempre y cuando pues tengamos algunos datos adicionales respecto a el coeficiente Tersaghi. Si tenemos el C sub B, podríamos llegar a establecer el tiempo en que puede ocurrir esto. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora el tema. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. Ese asentamiento tiene que ver con respecto al punto sigma BM, ¿no? A ver, el asentamiento tiene que ver con respecto a, ¿qué me dices? Al sigma promedio, hasta la altura del sigma promedio. Correcto, es aquí en el centro, ¿no? O sea, se considera que es toda la capa, por eso H es 4 metros. O sea, yo para sacar el asentamiento tengo que hacer un esfuerzo promedio, un esfuerzo que me englobe todo, porque yo tengo un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo. Entonces se toma un esfuerzo promedio en función de ese criterio que sacó Simpson, con el esfuerzo al inicio, 4 veces el esfuerzo en el centro, el esfuerzo al final y todo eso sumado y dividido para 6. Eso estableció Simpson. Fíjense que es un poquito mayor que si sacara yo directamente el esfuerzo desde arriba hasta el punto central. Es un poquito mayor, ¿no? Porque cuando sacamos esfuerzo ahí daba 15 y pico, ¿no? Ok, gracias. Bien, o sea, siempre en las consideraciones de, antes que nada, lo primero que siempre hacemos es analizar la capacidad de carga. Acuérdense, usted tiene una cimentación, lo primerito es la capacidad de carga. Y es que no se quedan ahí, ¿no? Inmediatamente comienzan a analizar los problemas estos de las deformaciones. Yo alguna vez les di una tabla de valores básicos de módulos elásticos y relación de Poisson, que sirve muchísimo, ¿no? Porque con eso podemos más o menos llegar a establecer, dependiendo del tipo de suelo. Porque una vez que ya analizamos la capacidad de carga, tenemos que analizar el asentamiento. Yo alguna vez, no sé, pues nunca le conté que antes no se tomaba mucho en consideración eso, pero sin embargo eso causó muchísimos problemas, ¿no? Yo recuerdo pues un arquitecto famoso aquí, yo alguna vez estuve en alguna reunión de trabajo con él. Y bueno, aquí el tema es cuando calculamos la capacidad de carga, ya nos podemos estar confiando sin analizar este otro problema que es el asentamiento. Y a él le ocurrió una desgracia, pues no, o sea,
hizo su edificación, era una villa para una gente de dinero, y luego la villa se hundió y fue demandado, ¿no? Y realmente quedó en un estado depresivo muy grande, él se pegó un tiro. Anteriormente, digamos, hubo muchos ingenieros que se fugaron del país, conozco algunos, incluso hasta un profesor tuvimos en la facultad que tuvo un problema de un hundimiento de una casa y desapareció del Ecuador, ¿no? Yo incluso le había prestado un libro, pues daba, digamos, creo que daba laboratorio. Y cuando averigüé, había tenido un problema precisamente, justamente estos problemas de asentamiento, ¿no? A uno lo pueden llegar a demandar. Y uno pierde, ¿no? El edificio, la previsora, no un edificio, el edificio que hay en Rocafuerte y él ahí hizo un ingeniero, también lo conocí, hizo una casa de 3 plantas de departamentos. El análisis que hizo muy simplificado, fíjese, antes no se tomaba en consideración eso de la doble capa, ¿no? Y fíjese lo que hizo, ¿no? El tema es que sacó el suelo malo y colocó un relleno. Y aquí cimentó las estructuras. Entonces, ¿qué pasa ahí? El tema es que yo mi esfuerzo lo transmito es abajo, no es que lo... Y la capacidad de carga, eso es lo que le digo, la gente calcula con esto, ¿no? Yo calculo la capacidad de carga con, acuérdense cómo calculamos, ¿no? Consideramos la doble capa. Y según eso, estimamos el valor, ¿no? Que tiene que ser menor que la capacidad que daría solamente el relleno de aquí. Esto provocó el asentamiento, digamos, el asentamiento de la estructura, ¿no? Y el banco prácticamente, el banco, la primera planta quedó prácticamente, asentó como 1 metro y pico. A ver, ¿alguien pregunta algo? Bien, esto quedó, digamos, el asentamiento más de 1 metro y el banco lo obligó digamos, a coger la casa, ¿no? Él tuvo que vender todos los equipos, maquinaria, todo, y pagar al banco la construcción que él había hecho para el banco, ¿no? El banco se la vendió, ¿no? Le dice, usted me da, porque el contrato estaba establecido, ¿no? Todas las cotas, las referencias, todo. Y el banco fue y contrató gente y dijo, no, señor, usted se le hundió 1 metro, yo no le recibo la casa. Eso, digamos, son los problemas que nos pueden ocurrir ya en el momento que nosotros nos metemos a construir, ¿no? Entonces, siempre el cuidado único. A veces, digamos, hay 2 posiciones. Hay una que es, digamos, muy conservadora y hay otra que es demasiado liberal, ¿no? No tomar en consideración. Me ha tocado, digamos, bueno, yo muchos ingenieros que a veces que me han hecho consulta, me dicen, mira, a 5 o 6 metros está un estrato resistente, ¿no? Y aquí arriba hay un limo de poca resistencia. Entonces le proponen no usar pilote y digo, mira, yo usaría pilote. Entonces definitivamente lo hacen y me dicen, ¿sabes? Está bien. Pues saben que una deformación de una casa, digo, ¿cuántos pisos tiene? 3 plantas. ¿Cuánto es la descarga? Y incluso la arena tiene asentamiento. Ya vamos a ver eso. Las arenas se asientan. Si nosotros no tomamos... Y hay un procedimiento que sacó Meyerhoff para analizar, digamos, asentamientos en arena en función del número de golpes. Eso está... Vamos a analizar qué pasa con un asentamiento en... Está en la página 263.
Entonces dice que Meijerhoff propuso una correlación para la presión de carga neta, ¿no? Para cementaciones con resistencia a la penetración estándar N60. La presión neta está en función de la descarga Q, que es el esfuerzo al nivel de la cementación, menos gamma DF, que es el suelo que yo saco, ¿no? Es la descarga neta es cuando yo compenso la cementación, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, si analizamos, digamos, por ejemplo, losas de cimentación, muchas veces ¿qué es lo que sacó Meijerhoff? Meijerhoff sacó que Q neta es igual a Q, que es el esfuerzo de descarga del cimiento, la cementación, menos gamma DF. O sea, menos la cantidad de suelo que yo saco, ¿no? O sea, si yo vengo y abro un hueco aquí, yo tengo aquí una descarga, el suelo que saque aquí, esto es DF. Yo tengo un gamma DF es un volumen de suelo que yo saco, es un peso. Entonces la descarga neta va a ser igual a la descarga de la estructura menos lo que yo he sacado de suelo, ¿no? Eso sobre todo, digamos, cuando yo voy a hacer losas de cimentación. Muchas veces en edificaciones, ¿qué es lo que hago? En edificaciones, pues, a veces resulta que el suelo es demasiado blando, muy malo, y lo que se llega a establecer es hacer un sótano falso. Hoy en día, a ver, hace un año, 2 años, me hicieron una consulta y lo que les propuse fue hacer el sótano falso. Y para no ser, digamos, porque yo tengo que poner mi losa acá abajo, hacer mi sótano, mis columnas van acá abajo, no voy a poner, digamos, y aquí esto lo relleno con geobloques. Geobloques que no pesan nada. O sea, es vacío. Y aquí arriba lo que pongo es encima del geobloque lo que pongo es una losetita, ¿no? Ya no pongo una losa estructural, como es el caso, pues, de que si yo hago un sótano, yo tengo que hacer una doble losa estructural. No, aquí no necesito, ¿no? Solamente geobloque y encima una losetita de paso para que circulen ahí. Y, perdón, esto de aquí corresponde a geobloques, o sea, elementos de Pumafón, que lo estamos usando mucho en vías. Lo usamos ahí para la vía que une la salida del puente a San Borondón, el primero que se hizo. Pasamos una zona de manglar bastante inestable. Llevamos ya alrededor de 4 o 5 meses y la curva de descenso del asentamiento primario seguía. Entonces no teníamos, digamos, los tiempos. Municipios apresuraban. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos, ¿no? Poner, digamos, poner un geobloque en vez del relleno, ¿no? O sea, si esta es la vía, rellenamos con geobloques. Esos tienen resistencia, una gran resistencia. Lo que tenemos que es simplemente protegerlos, que no les entren petróleo ni ningún combustible, con un manto de polietileno de alta densidad y luego el resto relleno, ¿no? Aquí se colocó ya la estructura vial, que era su base, algo de mejoramiento, pero ya no teníamos el relleno total, ¿no? De tal manera que eso ya implicaba que se quitaba toda la descarga, lo que estaba provocando aquí un asentamiento, ¿no? Eso hace muchos años se utilizó en el puente Palmar. El estribo del puente Palmar, en el estribo izquierdo, se colocó geobloques. Era una zona allá en los pilotes. A pesar de que
cuando vayamos a trabajar nosotros con pilotes, vamos a analizar el problema de la fricción negativa, ¿no? Que justamente es producida por el asentamiento del terreno circundante y eso me obliga al pilote a trabajar inverso en su fricción. Entonces esa descarga la tengo que pasar al pilote. Bien, eso veremos porque ya he realizado trabajos con fricción negativa en algunas estructuras aquí en el medio. Bien, seguimos con lo nuestro. Entonces, ¿qué dijo Meyerhoff de esto, no? La propuesta de él dice que Cuneta considera nada más él es igual a N60. Esto está en la página 263, ¿no? Para 0.08. Esto es para B menor o igual a 1.22 metros. Y Cuneta está en kilonewton metro cuadrado, ¿no? Esto está en kilonewton Cuneta. La unidad que utiliza aquí es kilonewton metro cuadrado. Por la relación que hace, ¿no? N60. Esto sobre N60, o sea, es el valor del número de golpes en el punto que está analizando para 0.125. Esto multiplicado por B más 0.3 sobre B. Esto al cuadrado. Esto es para B mayor a 1.22. Bowles hizo Meyerhoff sugirió que la presión de carga permisible neta se debe incrementar en un 50%. Bowles propuso una forma modificada de las ecuaciones de carga y que se expresaran como sigue, ¿no? La 559 yo la eliminé, eso está mal. Vamos a la 560. Cuneta igual en kilonewton metro cuadrado también, ¿no? Todo es en kilonewton metro cuadrado. Es igual a N60 sobre 0.08 por B más 0.3 sobre B. La pantalla se paró ya. Déjame ver que está. Tengo que cambiar esta camarita. De que si le cae alguna cosa aquí, me crea problemas. A ver, vamos a ver. Bien, 0.3. Esto al cuadrado por FD y por SE sobre 25 para B mayor a 1.22. Él sacó sacó, digamos, como SE en milímetros. El asentamiento en milímetros igual a 1.25 Q neta en kilonewton por metro cuadrado sobre N60 por FD. FD es el factor de profundidad. Y ese factor de profundidad, FD, es igual a 1 más 0.33 de F entre B. Bien. Y esto para B y sobre esto para B menor a 1.22. Y para B mayor a 1.22, así mismo sacó
que el asentamiento era igual a 2Q neta en kilos por metro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado, sobre N60 FD, N60 FD por B entre B más 0,3 al cuadrado para B mayor a 1.22. Entonces, el N60 al que se refiere aquí es la resistencia a la penetración estándar entre el fondo de la cimentación, o sea, entre la base, y 2 veces B debajo del fondo. O sea, es un promedio. Este es B. Dos veces B es el promedio que salga aquí N60. Hay otros métodos de asentamiento en función de en función de presurímetros u otros equipos que nosotros no usamos aquí en el medio. Entonces vamos a ver el tema de... Bien. A ver, ¿alguien quiere entrar? Lisbeth González Morán. A ver, admitir. Listo. Parece que no se ve muy bien la cámara, algo pasa. Bien, vamos a ver. Bien. Hasta aquí analizamos así solamente las zapatas y las individuales, ¿no? Pero ¿qué ocurre, digamos, en una cimentación? En una cimentación, pues, siempre, como le decía, son los esfuerzos los que mandan, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, las columnas, tengo mis columnas que descargan, digamos, hacen una descarga de cimentación. ¿Qué ocurre, digamos, yo analizo para una, veo cuál es la capacidad de carga. Si tengo problemas de esfuerzos desiguales, entonces yo lo que puedo hacer es unir, o si no me está resultando la capacidad de carga, yo reúno y hago, digamos, lo que es una zapata corrida. Entonces, en una zapata corrida, pues, yo calculo ya, lógicamente, que lo va a tener una mayor área de cimentación, ¿no? Y eso me va a bajar los esfuerzos, además que me los va a repartir de mejor manera. Que puede ser en una dirección, puede ser en dos direcciones, o una losa de cimentación. Entonces, dependiendo de las condiciones del terreno, ¿no? De lo que yo tenga. Sí. Dependiendo de lo que yo tenga, ¿no? El tema está en que yo puedo, digamos, unir, dependiendo porque lo que tengo que tratar es que todas las descargas sean iguales. No puedo tener una descarga mayor aquí, una menor acá, una mayor allá, etcétera, ¿no? Porque eso provocaría, digamos, problemas de asentamiento diferencial. Y fíjense que son milímetros de todas maneras, ¿no? Claro, depende de lo que tenga de asentamiento, pero el asentamiento por consolidación me puede crear problemas serios. Entonces yo tengo que ver que mis descargas sean lo más iguales. Ahora, hay otro problema, que el subsuelo abajo no es igual. Puede haber variaciones en pocos metros. Eso ha ocurrido aquí, eso ocurre. Conozco cantidades grandes de casos, ¿no? En que aquí, por ejemplo, son esteros antiguos
Entonces, esta es una zona blanda. ¿Y qué ocurre? Que aquí probablemente hay una casa que no ha tenido mayor problema. Aquí hay otra casa que no tiene problema. Esto ya ocurrió. Esto ocurrió ahí, les cuento. Yo estaba trabajando ahí en la facultad y llegó un compañero profesor de economía, un amigo que tenía un terreno ahí en la Quinta Piedad, ahí en Tomás Martínez. Entonces vino a consultarme, justamente le había recomendado yo a un arquitecto amigo. Entonces él me dice, oye, el suelo ahí, le vas a una perforación, tienes que hacerla, de ley. Él mandó a hacer una perforación, le indiqué qué persona, pero no le gustó el resultado al estructurista. No, dice, eso está muy blando. Eso hay que usar pilotes, están locos. No, porque la casa al lado no tiene. Claro, la casa al lado no tenía. Pero la perforación me estaba diciendo lo que yo tenía aquí. No la aceptaron y mandaron a hacer otras perforaciones. Y evidentemente eso dio lugar a que hicieron con un laboratorio que les dijo que estaba bien. De esos laboratorios hay un montón. Les dieron los nombres de todos, pero realmente yo tengo un recelo inmenso con todos estos laboratorios que hacen eso, ¿no? Ellos le dicen, toman el valor que les da la gana y le ponen lo que sea, ¿no? No usan las herramientas adecuadas, incumplen las normas de seguridad y las normas, digamos, que existen, y me dan cualquier valor. Bueno, no alargo el cuento. Aquí él construyó su casa, como le dijo el arquitecto. El arquitecto que estuvo ahí se retiró, me dijo, oye, yo me retiro, este está loco, quiere hacerla ahí directamente. Y hubo un contratista, un constructor por ahí que le hizo la casa, ¿no? Le hizo su edificio, 3 plantas. 3 plantas. Al año tenía 1 metro de hundimiento. Todos los sistemas de alcantarillado de la vereda. La casa tenía aquí un hueco. Todos los sistemas de alcantarillado que iban se habían virado. Entonces, tenía un problema terriblemente serio. Estaba, digamos, el tema es que esto se hundió 1 metro. Y estaba desesperado, no sabía qué hacer con su casa, ¿no? Eso es lo que les digo, cómo son los problemas que nos metemos cuando no hacemos, digamos, las cosas correctamente. Bien, entonces, nosotros, una vez que analizamos lo que es, digamos, capacidad de carga de una cimentación, los esfuerzos que descargamos, los tenemos que ser, que todos sean iguales. Todos tienen que ser semejantes, ¿no? Eso ocurre que a veces hay zapatas que tienen 2x2, 1x1, depende, ¿no? Todo está en función de las descargas que yo tenga. Y por último, pues lo que hago es unir. Zapata corrida me cuesta un poco más, pero bajo esfuerzos. Y si tengo desigualdad de esfuerzos, con eso yo los puedo equiparar. Si ya no me da la capacidad de carga en el suelo, me voy a una losa de cimentación, a un sótano falso. Si eso me cuesta mucho, tengo que analizar con la posibilidad de usar pilotes. Entonces ya ahí viene pues ya la siguiente paso, hacerlo en 2 direcciones. Amarro en 2 direcciones. Prácticamente estoy amarrando en 2 direcciones. Y por último, hago una losa de cimentación, ¿no? Si yo hago una losa de cimentación, veo la posibilidad de un sótano. Y luego, si ya no me da eso, trabajo con pilotes. Entonces, es como yo voy avanzando de una situación a otra situación, ¿no? La capacidad de carga, analizo primero para un plinto y así sucesivamente voy dando la solución, digamos, a toda la cimentación. Bien, veamos el tema de las losas de cimentación.
A ver, alguien me decía algo. Hay problema de audio con algunos compañeros, creo. No sé si con el chat. Algo pasa con la comunicación, se viene y se va. No sé qué está pasando. Bueno. A ver, ¿me copian ahí? A ver, compañero, ¿están copiando? ¿Me copian? Sí. Escucha. A ver, ahí me copiaron. A ver, no sé si me copian. Ya. A ver, listo, vamos a ver. Hay problemas con el internet, dice. A ver, vamos a ver. Entonces, la capacidad de carga de una losa de cimentación. Bien. Página 296. Vamos a la página 296. Bien. Ya la capacidad de carga última de una losa de cimentación. Q sub U es igual a CNC, FCS, FCD, FCI, más gamma de F, o sea, Q, por NQ, FQS, FQD, FQI, más un medio, gamma B, N gamma, F gamma S, F gamma D, F gamma I. La misma ecuación que se utiliza para ecuación general se utiliza para losa de cimentación. La capacidad neta de una losa de cimentación
QU neta va a ser igual a Q sub U menos gamma de F, menos Q, que es gamma de F. Voy a ponerle gamma de F aquí. Ahí está como Q. Gamma de F. Para arcillas saturadas, el valor de la capacidad de carga QSU, QSU para phi igual 0 y C diferente 0, QSU va a ser igual a la cohesión CU multiplicado por NC, FCS, FCD, FCI, más Q, que sería gamma de F porque el NQ es 1. A ver, no sé. Bien. Vamos a compartiendo. Bien. La capacidad de carga última, si yo sustituyo los factores de CS, el factor de CD, el factor de con los factores I, en una losa de cimentación siempre es igual a 1, no tengo cargas inclinadas. Entonces, yo tengo, digamos que la capacidad QSU estaba por 5.14 CU para phi igual 0 por 1 más 0.195 B sobre L por 1 más 0.4 B entre L más Q. De tal manera que Q neta, que es la que me interesa, va a ser igual a Q sub U menos Q. Y esto es igual a 5.14 CU. Cohesión, pongámosle nada más. Nosotros la conocemos como cohesión. Multiplicado por 1 más 0.195 B sobre L. Y esto por 1 más 0.4 B entre L. Y por, perdón, 1.04 DF entre B. DF entre B. Este era este DF entre B. Aquí es DF entre B. DF entre B. Bien. Siendo el factor de seguridad de 3, la capacidad neta permisible, Q sub U neta permisible, será igual a Q sub U neta sobre el factor de seguridad, siendo el factor de seguridad siempre igual a 3. De esa manera, pues establecemos la capacidad de carga última total de una losa de cementación, ¿no? Nosotros en una losa de cementación, pues como es un área grande, extensa,
o sea, todo esto que quitamos, le restamos a la descarga de la estructura, ¿no? Eso, digamos, es la capacidad de carga. Ahora, la capacidad de carga permisible neta para losas construidas sobre depósitos de suelos granulares o arenosos, ¿no? Se la puede determinar a partir del número de penetración estándar. Entonces tenemos que Q neta vamos a borrar lo de la losa. Q neta en kilonewton metro cuadrado es igual a N60 sobre 0,08, N60 sobre 0,08 multiplicado por B más 0,3 entre B, B más 0,3 entre B, esto elevado al cuadrado, y esto multiplicado por FD por SE sobre 25. FD es el factor de forma, es un factor de forma que está dado por 1 más 0,33 D entre F, tiene que ser menor o igual a 1,33. N60 la resistencia a la penetración estándar, B es el ancho, y ese es el asentamiento en milímetros. O sea, FD debe ser igual a 1 más 0,33 DF entre B. Y eso uno más 0,33 por DF entre B, y eso tiene que ser menor o igual a 1,33. Y el asentamiento, cuando el ancho B es grande, si el ancho B, o sea, este S es el asentamiento que yo le doy a la losa. Generalmente es 25 milímetros, 1 pulgada. Entonces yo puedo estimar con 25. Si yo tengo una losa muy grande, un ancho B grande, Q neta es igual en kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Todo esto es en kilonewton metro cuadrado. Directamente, porque está trabajando con N60 sobre 0,08 FD multiplicado por SE sobre 25, y eso es igual a N60 sobre 0,08 multiplicado por 1 más 0,33 DF entre B. Y esto por SE en milímetros sobre 25. Tiene que ser menor o igual a 16,63 N60 multiplicado por SE en milímetros sobre 25.
Está la... Creo que está mala la pantalla. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación de esto aquí. Vamos a tomar una consideración. O sea, la determinación de la cuneta está en función del asentamiento, ¿no? En función del asentamiento se establece una cuneta permisible. Entonces, ya directamente aquí hay un ejemplo, vamos a ver. Si tenemos una losa de 20 por 20 sobre una arcilla saturada que tiene una cohesión de 60 kilopascal, 60 kilonewton por metro cuadrado, 60 kilopascal. Tiene un phi 0 y la profundidad de la losa de cimentación DF como sótano falso. DF, no, 3 metros. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad neta última? Entonces, la capacidad neta última, Q neta última, Q sub neta, va a ser igual a 5.14 cohesión, y eso multiplicado por 1 más 0.195 B entre L, y eso por 1 más 0.4 DF entre B. Bien, ¿cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da la capacidad última? A ver, bien, resuelvan eso ahí, la capacidad última de este problema. Ya la conexión ha estado bastante irregular. Bien. Yo tengo que ya grabar lo de ustedes. Vamos a parar ahí. Vamos a entrar a lo que es empujes. Tenemos que entrar ya, digamos, a lo que es el problema de empujes y hacer cimentaciones de muro y todo eso. A ver si tienen alguna inquietud.
terminaremos con alguno otro. No sé si me están copiando. Sí, ingeniero. Está bastante irregular bien. Vamos a quedar ahí para poderla grabar. Para la próxima semana, vamos a hacer más problemas, a ver cómo mejoramos este asunto de la conexión. Bien, entonces,